una estratificación en base solo a tasa de filtrado glomerular y que me pongan solo estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Y ustedes tienen que ir un poco evolucionando en esa situación que lo habíamos repasado varias veces, estadio 1 o 1A1, o estadio 2A1, estadio 3A1, A2 o A3, porque dependerá mucho el pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, no es nada que de lo que está escrito actualmente. Sí, esto viene pregonándose desde el 2012 más o menos con las nuevas guías CADIGO. Tampoco voy a mandarles a leer las guías CADIGO, ¿no? O sea, son unas tremendas guías como de 100 hojas, entonces no voy a pedirles que lean algo así. Sería como medio ilógico. A mí lo que me interesa realmente es que ustedes aprendan a clasificar la enfermedad renal crónica y que sepan realmente el escenario en el que ustedes están pisando. O sea, si esto es un estadio 3A3, saben que definitivamente la referencia tiene que ser inmediata al nefrólogo porque es un paciente que tiene una evolución y posiblemente un pronóstico malo a largo plazo, ¿de acuerdo? Eso quería mostrarles, fíjense acá el grado de recomendación, ¿no? Es un grado de recomendación bastante fuerte, ni siquiera es un grado de recomendación medio, sino es un grado de recomendación fuerte. Eso quiere decir que ninguno de ustedes jamás sí, va a volver a clasificar como solo tasa de filtrado glomerular en estadio 1, 2, 3, 4, 5, sino clasificar en estadio 1, 2, 3A, 3A, 3B, 4, 5 y asociado al índice de albúmina creatinina, ¿no? Entonces, bueno, salgámonos de aquí. Quería indicarles nada más como para que vean ustedes que el grado de recomendación que tiene esta recomendación es muy, muy, muy fuerte, ¿de acuerdo? Vamos a ver, permítanme un momentito. Ya se nos cerró la presentación. Ok, ya estamos nuevamente acá. ¿Sí están mirando la pantalla ustedes? Sí, doc. Sí, doc. Estamos nuevamente ahí, entonces, ok. Perfecto. Bueno, entonces, lo habíamos dicho eso ya, y independientemente de lo que suceda con las clasificaciones que tiene la enfermedad renal crónica, pues ustedes fíjense en que a mayor microalbuminuria, ¿no es cierto? Mayor deterioro de la función renal y lógicamente a mayor a mayor disminución de la tasa de filtrado glomerular, definitivamente mayor compromiso cardiovascular y mayor riesgo de llegar a diálisis, ¿no? De acuerdo, entonces eso va de la mano, ¿no? Va de la mano. A todos aprendieron ya a calcular el índice de albúmina creatinina, yo creo que para todos les quedó claro, ¿no es cierto? La microalbuminuria por 100 y dividimos para la creatinuria en orina parcial, ¿sí? Eso inclusive es parte de lo que se tomará en algún momento. Todos tienen claro cómo sacar este índice de albúmina creatinina, ¿no? Si no tienen claro, me avisan, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en el caso de enfermedad renal crónica? Pues ustedes tienen dos escenarios. Un escenario de intervención como poblacional total y un escenario de intervención individual. En este escenario de intervención poblacional, lo que ustedes hacen simplemente cuando son médicos rurales es promoción de la salud. ¿Qué se define la promoción de la salud? Por ejemplo, ustedes deciden dar una charla de disminución del consumo de sal. Ya, esa es una charla de promoción de la salud porque ustedes saben que todo paciente que tiene hipertensión arterial tiene que tener una ingesta por lo menos de sal de 2 gramos diarios y eso va a disminuir el riesgo de mayor hipertensión y posiblemente a mayor hipertensión, mayor deterioro de la función renal. Entonces, ustedes están haciendo un tipo de promoción individual, ¿de acuerdo? Ok. Segundo, hacen una prevención primaria ya en pacientes de riesgo. Por ejemplo, Julissa, ¿cuáles serían como los pacientes de riesgo a los que hay que hacerles screening de enfermedad renal crónica? Eran pacientes que tenían hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes que ya tenían como antecedente de enfermedad eh, cardiovascular establecida, los que tenían índice de masa corporal ya de sobrepeso, de obesidad. ¿Más? Que le sigan escribiendo, díganle, que le sigan mandando mensajes a ver, Julissa. Ah, eso es de memoria, no. Eso es de memoria. No. Hipertensos, diabéticos, obesos, adultos mayores, recuerden, y todo adulto mayor pasado los 40 años de edad, o sea, no es adulto mayor, pero pasado los 40 años de edad se pierde más o menos entre 0,7 a 1 ml minuto. Recuerden la tasa de filtrado glomerular. ¿De acuerdo?
Ok, vamos a ver. En cuanto a la población de riesgo, lo comentamos ya. Será una población de riesgo, por ejemplo, aquellos pacientes que consumen AINES o antiinflamatorios en forma crónica, población de riesgo, ¿no es cierto? Será una población de riesgo aquella comunidad que acostumbra, yo que sé, a tomar, por ejemplo, agua de pozo, y ustedes han identificado que esta agua de pozo tiene muchos minerales pesados. ¿Será un factor de riesgo? Es un factor de riesgo. Pueden los pacientes desarrollar una nefropatía que se denomina nefropatía por metales pesados. Entonces, desde ahí comienza el proceso de prevención de la enfermedad renal crónica. No es el hecho de que ustedes, mientras más sepan enfermedad renal crónica, ustedes van a ver a estos pacientes en el hospital. Y mientras mucho más de enfermedad renal crónica, yo que sé, llegue el paciente y voy a ponerle un catéter y prácticamente le va a salvar la vida. Yo creo que el concepto está totalmente errado, ¿sí? Y eso hace que más o menos nosotros tengamos cerca de 15,000 pacientes actualmente en diálisis. Y la mitad de ellos, si no se habla un poco más, se encuentran en lista de espera sin probabilidades de tener un donante. Entonces, las cosas no van desde el hecho de que yo solo intento resolver en el hospital. Ustedes, por ejemplo, cuando salgan a realizar su medicatura rural, muchos de ustedes podrían hacer mucha prevención solo en esto, como cositas como identificar esto. Mira, acabamos de identificar que en esta zona el agua que utilizan es un agua de pozo. Creemos que el agua o el suelo tiene una gran cantidad de metales pesados y estos metales pesados, pues mira, la gente está muy hipertensa. Veo que hay gente que tiene como que sintomatología de enfermedad renal crónica. De pronto esta puede ser la causa, ¿sí? Yo recuerdo cuando hice un fellow, que hice yo una rotación en México, había uno de mis maestros, uno de mis profesores que tenía prácticamente sectorizado todo el mapa de México y él tenía como, si en esta zona hay gente que consume tal cosa, en esta zona hay gente que toma agua de ni siquiera. Entonces tenía como sectorizado y sabía cada uno que cuando venía de un cierto lugar, sabía que tenía o posiblemente podía tener una cierta alteración, una cierta característica con la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, la prevención comienza desde la salud primaria, ¿no? Y una vez que ya comenzamos con nefrología preventiva, es aquel paciente que ya iniciamos con enfermedad renal crónica estadio 1, ¿no? Recuerden ustedes que la enfermedad renal crónica, el concepto era que existe una disminución de la tasa de filtrado glomerular, menos de 60 ml al minuto, o que tenga alguna de las alteraciones estructurales, evidenciadas por imagen, alteraciones histológicas o alteraciones del sedimento urinario, ¿no? Ojo con eso, importantísimo que ustedes tengan claro ese concepto de no solo el menos de 60 ml al minuto, ¿no? Pues vienen el estadio 2 y 3. En estos estadios, cuando el paciente es diagnosticado ya de enfermedad renal crónica, estos pacientes regularmente se encuentran o en centros especializados o en lugares de salud primaria. Si se encuentran en los centros especializados, se denomina la consulta de la enfermedad renal crónica avanzada. ¿Y cuál es el concepto de mantener estos pacientes vigilados todo el tiempo? Es el retardo de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ahí, Belén, ¿no es cierto? Si usted tiene un paciente con estadio 2 de la enfermedad renal crónica, viene obeso, fuma, tiene la glucosa alta, y encima más este paciente tiene una proteinúria importante con un índice de albúmina creatinina en 400. Belén, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento de este paciente para evitar progresión de la enfermedad renal crónica? A ver, Belén, vamos a ver. Está facilita. A ver, primero, bueno, tiene todos los factores de riesgo que usted ya mencionó, la hipertensión, la obesidad y todo. Podríamos iniciar tal vez con el control del peso, porque eso ayudaba, también con el control del consumo de la sal, eh, el control de la hidratación, la hipertensión, también ver si es que está controlada o no, la alimentación y eso, Doc. Perfecto, entonces eso es lo que haría yo, ¿no? Si yo estaría, por ejemplo, en salud primaria, diría, mire, vamos a bajar de peso al gordo, le pone a caminar, yo que sé, ahí unos 10,000 pasos al día, si se puede, bájate la sal, bájate el azúcar, toma las medicinas al día, a la hora correcta, ¿no es cierto? Siempre es importante educar desde ese punto de vista al paciente, ¿no? Entonces ahí prácticamente estamos haciendo retraso o retardo del deterioro de la función renal, ¿no? ¿Qué más? Tratar las complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica, lo dijo Belén, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vamos a tratar la hipertensión arterial, vamos a tratar la obesidad, vamos a tratar posiblemente la glucosa y le vamos a dar una dieta correcta. Estoy tratando todas las complicaciones que puedan estar asociadas a la enfermedad renal crónica. Y otra de las complicaciones que son como de tipo crónico, que pueden estar asociadas a la enfermedad renal crónica, es la anemia,
que puede presentarse en el paciente con insuficiencia renal crónica y son las alteraciones del metabolismo óseo mineral, por ejemplo, el fósforo muy elevado, enemigos con los que ustedes tienen que luchar, ¿sí? Anemia por un lado y fósforo elevado por el otro lado, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver eso en la segunda parte, que son las complicaciones de la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ok, aquel paciente que se encuentra ya en estadio 3, este paciente, por favor, tiene que ser derivado inmediatamente al médico nefrólogo. Por más que ustedes sean internistas, con el tiempo se hagan médicos internistas, en ninguna manera, no es por nada, no estoy desmereciendo aquí a nadie, sí, absolutamente el manejo del médico nefrólogo es totalmente diferente al manejo del médico internista, ¿sí? Y está demostrado en la literatura, ustedes ahorita pónganse a googlear después de esto, a ver, vamos a ver, este doctor me dice la verdad, ¿sí? Después se pueden poner a googlear y fíjense que realmente todos los pacientes que fueron remitidos en forma temprana al nefrólogo son los que no llegaron a diálisis, o por lo menos son los que llegaron a diálisis en condiciones diferentes. No es lo mismo llegar a diálisis desnutrido, anémico, con acidosis metabólica, que llegar a diálisis en buenas condiciones, sin acidosis metabólica, bien nutrido, sin anemia, definitivamente la mortalidad cambia. El que se va a morir es el que llega más complicado a la diálisis, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que, pues nada, el paciente a veces tiene como el camino marcado para llegar a la diálisis, tiene una proteinura importante que no logramos disminuir con, hagamos lo que hagamos, le hemos biopsiado, hemos intentado encontrar la causa, no encontramos la causa, el paciente tiene marcado el camino en algún momento para entrar a la diálisis. Entonces, en este caso, lo que se hace es simplemente mejorar las condiciones para que el paciente llegue en forma correcta a diálisis. Entre ellas, por ejemplo, la confección de una fístula que veremos más adelante, ¿no? Ok. En el estadio, la mayor parte de literatura y las guías que ustedes pueden en algún momento leer y las que están haciendo las que están revisando ahora en su curso de enfermedad renal crónica, les van a pedir que en el estadio 4 este paciente sea enviado al nefrólogo. Pero a ver, ojo, estamos en Ecuador, sí, Ecuador, o sea, somos buenas para unas cosas. Nuestra guía, la que fue elaborada en el 2018, que estamos actualmente en revisión, considera que todos los pacientes en estadio 3 deberían ser enviados al nefrólogo y no esperar que lleguen al estadio 4. Ustedes han de tener abuelitos, tíos, papás, ¿no es cierto?, que cogen una cita en el IES, les dan ahora la cita. ¿Después de cuánto tiempo le vuelven a dar la cita? En 6, 8 meses, en 6 meses. Entonces ya viene después al año, a los 6 meses viene recién para pedir los exámenes. La siguiente cita sale para los 6 meses, no, pobre abuelito, y entró a diálisis, ya, pues no alcanza, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que se considera que nosotros, en la condición que tenemos, de acuerdo a nuestro sistema de salud, ¿sí? Todos nuestros pacientes, ustedes ven que está en estadio 3, inmediatamente vaya a ser nefrólogo. No está dando vueltas, pero ojo, puede ser que tenga un estadio 2 con una proteinura importante o con hematuria o con falta de control de la presión arterial. No se queden con ese paciente, envíen inmediatamente al médico nefrólogo porque esas serían condiciones de referencia al médico nefrólogo. Serían, 1, hipertensión mal controlada, anemia, que no se logra controlar, ¿de acuerdo? Proteinura importante, hematuria, un edema que ustedes no logren manejar, estos pacientes deben ir inmediatamente al nefrólogo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos en relación a la prevención. Pues ya el paciente ha llegado a estadio 5 de enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos que hacer es prevención terciaria, hacer que el paciente llegue en las mejores condiciones, ¿sí? Pues acá el paciente hay que ofertarle ya el tipo de terapia renal sustitutiva. Recuerden ustedes que tienen que hablarle de las 3 cosas de la terapia renal sustitutiva, ¿no? Trasplante como primera opción. Dentro del trasplante existía trasplante con donante cadavérico y trasplante con donante vivo, ¿de acuerdo? En el vivo, dentro del vivo, está el vivo relacionado, o sea, que tu hermana, tu mamá te dona, y el no relacionado, por ejemplo, la esposa o la esposa dona al paciente, entonces son no familiares, no son relacionados, ¿de acuerdo? Ok, recuerden que la esposa o el esposo simplemente alguien que uno se encuentra en el camino nomás, no es para nada familia, sí. Y listo. Y los pacientes pues que llegan en malas condiciones, realmente nada, pues pueden tener una muerte prematura. Pero ¿cuáles son los que tienen muerte prematura? Los que llegan anémicos, los que llegan desnutridos, los que no han tenido control, son los que peor van. Por eso es que ustedes en su curso inclusive van a escuchar que dice la pobreza relacionada con la enfermedad renal crónica. Se habla mucho que mientras más pobreza tiene la población, más impacto tiene la enfermedad renal crónica, por la falta de control, la falta de seguimiento, la falta de toma de medicinas. Inclusive, ¿qué hacen ustedes? Imagínense si viene, por ejemplo, una persona de una parroquia pobre del Ecuador del Oriente, por ejemplo, Chontapunta, no sé si conozcan ustedes, sí, es una parroquia del Tena para adentro. No han vivido, guapas, no han vivido. Entonces, fíjense,
Fíjese, viene esta paciente y le dice, no, sabe que vaya a comer frutitas y vegetales. Nada, ahí posiblemente hay solo yuca y no hay más, ¿me entiende? Entonces es lo único que va a poder comer el pobre paciente, ¿no? Entonces que hay que adecuarse un poco a qué es lo que tiene nuestra población, ¿no? No todo es lo que dice la literatura y los libros de nuestra población. Ok, y dentro de esto lo más importante es la detección precoz, donde ustedes van a hacer una detección precoz. Si ustedes, por ejemplo, vienen y dicen, mire, estoy orinando con espuma, ya, ustedes de ahí comenzaron a hacer detección precoz. Ya vemos que se eleva un poquito la creatinina, cambien inmediatamente las condiciones, ustedes saben que consuma más alimentos de esto, hidrátese mejor, bájele este tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Y si ven que esto no mejora inmediatamente, remitan al especialista o a un médico que tenga mayor experiencia, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, bueno, vamos, control de factores de progresión, ya, justo lo que decía Belén, ¿no? Vamos a controlar la proteinuria. ¿Con qué controlamos la proteinuria? Por favor, la proteinuria se controla con fármacos antihipertensivos. ¿Qué tipo de fármacos antihipertensivos? IECAS, ARA2 y los inhibidores de la aldosterona, como la espironolactona, la eplerenona, etcétera. Ya deben haber visto farmacología ustedes, ¿no es cierto? Ok, entonces son fármacos con los que controlamos la proteinuria, ¿sí? Estos fármacos están contraindicados en el caso de que el paciente tenga hipercalemia. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, en el examen, a ver, vamos a ver al Cristian Arteaga, yo le pongo el examen, digo, a ver, un paciente que llega con enfermedad renal crónica, ¿sí? 30 años de edad, con una proteinuria importante, el hombre tiene una glomerulonefritis de base, ¿de acuerdo? Yo le dejo antiproteinúricos, le dejo, yo qué sé, los sartán 50 miligramos cada 12 horas. ¿De acuerdo? Lo llamo en 15 días y este hombre viene con 6.5 de potasio. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer como primera medida? Quitar Deje el de comer. antihipertensivo. Quitar Claro, el exacto. antihipertensivo. Exacto. Quitarle el antihipertensivo o bajarle o reducirle la dosis y lógicamente adecuar su dieta, ¿no? Entonces esa sería como la contraindicación para continuar con los antiproteinúricos, ¿de acuerdo? Ok, vamos. El control de la presión arterial depende mucho, recuerden, pacientes ahí tienen ustedes que ser muy, muy exquisitos en cómo van a tratar la presión. Si ustedes tienen al frente un paciente de raza negra, ¿no es cierto? Un afrodescendiente, es muy difícil que estos pacientes logren controlarse con IECA o con ARA2. Regularmente ellos se controlan con diuréticos o en su caso con calcio antagonistas. No, ojo aquí nomás con el uso de los diuréticos. Ustedes siempre han de haber escuchado que el diurético es como el primer fármaco para tratar la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Y a la cabeza, uno de los primeros diuréticos para el tratamiento de la hipertensión arterial están los diuréticos tiacídicos. Sí, pero ojo, los diuréticos tiacídicos están contraindicados en pacientes con tasas de filtrado glomerular menos de 30 ml minuto. Es por eso que hasta ahí nosotros tenemos el tope del uso de los diuréticos tiacídicos y de ahí para abajo podemos utilizar tranquilamente diuréticos de ASA, ¿no? Como la furosemida, ¿de acuerdo? Control de la enfermedad cardiovascular, pues mirar si el paciente no tiene dislipidemia, no tiene alguna cosa especial que haga que controlemos esta parte y que disminuya el deterioro de la función renal. El tabaquismo, hay que le pedir al paciente que abandone el tabaquismo. La obesidad, que les dije yo que solo bajar 4 kilos de peso reducía más o menos como el 34% más o menos de riesgo de deterioro de la función renal, ¿no? Raza negra y asiática, el tratamiento crónico de los AINES y obstrucción del tracto urinario. Venga un paciente que viene con dificultades para orinar, con complicaciones para orinar, pongan una sonda, baja la creatinina y para de contar, envíen al urólogo, ¿no? No hay mayor cosa ahí. Ok. Vamos a ver, fíjense lo que pasa en nuestro país, ¿no? Bueno, esto no es de nuestro país, no es fíjense cuándo fue publicado, es muy antiguo esto, ¿no? Pero esto es lo que ustedes casi siempre se van encontrando. A ver, vamos a ver, ¿quién tiene abuelitos en la casa? A ver, alguien que se manifieste. Nadie. Bueno, vamos a preguntar a alguien entonces. Cristian Flores. Aquí en la casa no, Doc. Bueno, entonces, bueno, fuera de casa. ¿Qué es lo que regularmente consumen los abuelitos entonces? ¿Consumen o no han escuchado ustedes que consumen muchas herbolarias? Todo se cura con hierbas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que eso es parte de lo que ustedes tienen que preguntar regularmente, ¿no? Y sobre todo en nuestra población latinoamericana, que es muy, muy común, el uso de las herbolarias. Sí les comenté yo en algún momento en una de las clases del uso de las herbolarias. Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿qué tienen acá? La uña de gato. ¿Quién ha tomado una uña de gato? ¿Sí o no? Por ahí veo que mueven la cabeza algunos ya. Entonces, fíjense la uña de gato para qué se utiliza, ¿no? Nuestra población lo utiliza como antiinflamatorio e inclusive lo utilizan para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. ¡Wow! O sea, buenazo.
Pero ¿cuáles son los efectos adversos que pueden tener? Fíjense, pueden tener una nefritis intersticial aguda, que es como inmunoalérgica. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con ciertos tipos de hierbas, ¿no? Entonces, cuando ustedes recojan la historia clínica de un paciente, muy aparte de los antecedentes, por ejemplo, que les diga, mire, yo soy hipertenso, yo soy diabético, consumo AINES, etcétera, 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 consumo ciertos fármacos, siempre pregúntenle, dependiendo le dando. Por ejemplo, no les va a preguntar a un milenio como ustedes, ¿no? O no sé de qué edad, de qué etapa son ustedes, no les va a preguntar, ¿toman agua de Chancapiedra? Primero decir, ¿qué es esa pendejada? ¿No es cierto? O sea, definitivamente uno tiene que orientarse a qué vamos a preguntar. Yo creo que algunos todavía consumen eso. Bueno, vamos, fíjense en acá, uña de gato nuevamente, no, antiinflamatorio, alteraciones inmunológicas. El cranberries, ¿sí? El cranberries, ¿quién no tome cranberries ahora? ¿Quién no come? Lógico, o sea, no hay problema, sí, no hay problema que consuman, pero fíjense que en pacientes que tienen riesgo de tener cálculos renales o que vienen teniendo cálculos renales por varios años, el cranberry está contraindicado porque produce mayor chance de nefrolitiasis, ¿de acuerdo? Tenía una interna rotativa cuando yo me acuerdo que había la especialidad y entré a trabajar en el Hospital Carlos Andrade Marín, que me decía, no, doctor, o sea, lo que pasa es que mi papá a mí me trae arándanos de los Estados Unidos. Y decía, qué huevona que es. Tienes un montón de cálculos y sigues tomando cranberries. O sea, tuve que pasarle un montón de artículos para que se dé cuenta lo que hacía, ¿no? Pero bueno, así mismo es. No debe haber tenido profesor de nefro capaz. Entonces, bueno, el efedra, fíjense ustedes, ¿no? El efedra es parte de un agua que consumen ahí los pacientes como para la rinitis, como para la hipertensión, dice que les controla algunas cosas, igual puede producir nefrolitiasis, ¿no? ¿Viste la vitamina C? ¿Quién no se ha puesto vitamina C en esta pandemia? Levante la mano. Hay por ahí unos 5 que ya. Entonces, durante toda esta pandemia, hay reportes, si les puedo mandar los artículos para que lo vean, que el exceso de vitamina C ha causado nefropatía por oxalatos. Eso quiere decir que la vitamina C no es que ustedes toman vitamina C en exceso, eso no pasa nada. Es el exceso exagerado de vitamina C, sí, que hace que realmente esta vitamina C se transforme en oxalatos y estos oxalatos tiendan a depositarse a nivel del riñón y puedan causar una nefropatía por oxalatos e inclusive puedan causar cálculos renales, ¿no? Por curiosidad, y en la siguiente clase quiero que me converse alguno de ustedes, yo no me voy a olvidar de preguntarles. Solo métase en el Google y googleele un poco. En el New England hay publicado un caso que a mí me pareció súper ahí, por eso lo abrí para leer en algún momento, que decía nefropatía por Ice Tea. O sea, yo dije, ¿cómo es la vaina del Ice Tea, no? Entonces, claro, me fui a ver y realmente, claro, era un gringo ahí exagerado, ¿sabes cómo son? Que consumía, creo que 3 o 4 litros de algún Ice Tea, alguna cosa especial, y tenía muchos oxalatos, y lo que hizo fue una nefropatía por oxalatos, ¿no? Entonces está medio reportado por ahí en la literatura, y como por curiosidad ingresen a ver, y van a ver que van a encontrar eso, ¿no? Fíjense en otras de las cosas, la camelia, ¿sí? Muy utilizada por las damas para bajar de peso, ¿no? El famoso té verde en exceso puede causar también problemas a nivel renal, y fíjense lo que causa una inhibición de la COX-2, entonces, si tiene una inhibición de la COX-2, ¿qué está causando? Alteraciones en la dinamia glomerular. Ok, y aquí está la famosa cola de caballo, ¿no? Aquí está la famosa cola de caballo, igual puede causar también alteraciones en el manejo, en el desenvolvimiento de la parte renal, ¿no? Y así algunos de los fármacos, algunas de las hierbas que uno va encontrando en el camino, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de esto, siempre ustedes recogen en su historia clínica, ¿hay consumo de herbolarias? Toma agüitas de ni sé qué, y la mayor parte consumen. Dice, ¿no ha sentido usted que al momento de que tome estas aguas, orina mucho más? Orino como caballo, le dice, ¿no? Y yo creo que eso me está sanando los riñones, nada, está deshidratando el abuelo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, hay que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que manejamos? Y quiero que ustedes ahí al momento, por ejemplo, de evaluar un paciente, cuando ya tengan la oportunidad de evaluar un paciente, sigan una mnemotecnia que les permite ir en forma ordenada. ¿Se acuerdan como en el Stovaki, no? Cuando veíamos el Stovaki, nos decíamos el S de shock, O de obstrucción, T de tóxico, P de parénquima. Entonces íbamos como en orden. Acá ustedes en el manejo de la enfermedad renal crónica pueden hacer un manejo ordenado de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, comenzamos con blood, P, de control de la presión arterial. Es un paciente que viene con enfermedad renal crónica, que es el primer pilar, control de la presión arterial. Entonces tenemos que ser muy exquisitos en controlar la presión arterial, porque sabemos que mientras más hipertensión arterial tiene, mayor riesgo de deterioro de la función renal. El E, el uso de la eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿El 98 dónde? ¿El 98% dónde? Puta, estas manos. Músculo.
Del No, riñón. En el riñones. riñón. Riñón, perdón. Sáquenme este muchacho de la clase, vean. Este muchacho está en la clase de cocina. Acidosis. Siempre controlar la parte de la acidosis, ¿de acuerdo? Una de las estrategias que utilizamos los nefrólogos a veces es dejar un poco de bicarbonato. Les mandamos a preparar bicarbonato en cápsulas para que el paciente pueda consumir durante el tratamiento de prevención de la enfermedad renal crónica. Y a veces cuando les llevan a los pacientes al consultorio, dicen, para eso vengo y le pago al doctor la consulta, para que solo me mande a tomar bicarbonato. O sea, nada, pero tras de eso existe una parte científica, ¿no? Lo que hacemos nosotros es medir el bicarbonato en suero, ¿sí? Y este bicarbonato en suero tiene que estar entre 22 y 27, que es el nivel en el que tiene que manejarse. Ojo, otra de las cosas que podemos hacer, si no existe un laboratorio que les pueda medir bicarbonato, envíen a hacer una gasometría venosa. Ojo, no arterial, ¿no? Si hacen arterial y pues tiene un bicarbonato de 18, está súper bien. ¿Para qué le van a meter bicarbonato al paciente? Tiene que ser venosa, ¿de acuerdo? Venosa, porque lo que nos interesa a nosotros es medir el bicarbonato venoso, que tiene que estar entre 22 y 28 como parte o como un tratamiento para disminuir el deterioro de la función renal, disminuir la fibrosis de la función renal. Es por eso que inclusive una de las recomendaciones, me voy a saltar un poquito a leer, una de las recomendaciones en los pacientes con insuficiencia renal crónica es que se apeguen un poco más a una dieta de tipo vegetariana o vegana, porque parece ser que este tipo de dietas genera mayor alcalosis, mayor alcalemia, y eso disminuye la acidosis mantenida que tienen los pacientes con insuficiencia renal crónica. A mayor acidosis, mayor riesgo, por ejemplo, de compromiso cardiovascular, mayor riesgo de compromiso óseo-mineral, ¿de acuerdo? Entonces, mayor acidosis, mayor riesgo de compromiso óseo-mineral. Así que si ustedes ven un paciente familiar que esté tomando bicarbonato, tienen que decir, bacán ese nefrólogo, chévere, ¿quién está tratando? ¿De acuerdo? Pero si no está tomando bicarbonato, ya le hicieron una gasometría venosa o le hicieron un bicarbonato, ¿de acuerdo? Si no, vaya un buen nefrólogo, dice, no, mentira. Sí, control de los factores de riesgo cardiovascular, es importante, van a hacer un electrocardiograma, si es hipertenso por largo tiempo, manden al cardiólogo para que le haga un ecocardiograma, vigilen si de pronto no está entrando en una falla, no está en complicaciones diastólicas, sistólicas, algo que permita mejorarle al paciente, ¿de acuerdo? Ok, el tiempo del acceso vascular, ¿cuándo se va a decidir hacer un acceso vascular? Ustedes lógicamente no van a decidir eso, ¿no? Eso decide ya el nefrólogo, ¿sí? Decide qué momento hacer el acceso vascular. Pero ahí, ojo, ustedes son los que pueden ayudar. ¿Cómo van a ayudar? Evitando. Si ustedes tienen un paciente, sí, que tiene insuficiencia renal crónica, estadio 3, y no han podido todavía trasladarlo al nefrólogo cuando ya les toque atender a pacientes, no, reales. Sí, cuando ya realmente, ya ahí viene el verdadero examen, cuando ya le toca atender al primer paciente. Y si ustedes tienen esa posibilidad de asesorar a su paciente, por favor, eviten que estos pacientes se pinchen en el pliegue del codo para arriba, ¿sí? Hagan que las muestras de sangre se saquen de los pliegues, perdón, del dorso de las manos o que se canalicen en el dorso de las manos. Porque ¿qué es lo que va a servir con el tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tiempo? Vamos a confeccionar una fístula arteriovenosa. ¿Qué es una fístula arteriovenosa? Es una unión de una arteria con una vena y esto va a permitir que en algún momento podamos hacer diálisis por esa vena que en algún momento se arterializó. O sea, ¿qué es lo que se hace? Una cirugía. La vena se une a la arteria para que parte prácticamente. Déjenme aquí dibujar un poco, a ver. Dibujemos un poquito esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si no, ya les presento qué es lo que se hace una fístula. Por ahí tengo alguna charlita. ¿Sí? Supongamos que esta es la vena, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá tenemos la arteria. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el cirujano en este caso cuando ya llega un paciente de insuficiencia renal crónica? Lo que hace es esto, abocar la vena a la arteria, chicos, ¿sí? A esto de aquí se denomina una fístula arteriovenosa. La sangre va a venir por aquí, parte de la sangre se va a ir hacia los dedos, ¿no es cierto?, hacia la parte de la circulación distal, y parte de la sangre retorna por acá. ¿De acuerdo? ¿Dónde se va a pinchar? Aquí. Aquí se pincha para hacer diálisis, en la vena. A medida que la sangre pasa de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión, genera un aumento o una arterialización de la vena. ¿Todo el mundo está claro de qué se trata de qué es lo que se hace una fístula, de qué se trata una fístula arteriovenosa? El que no entienda me avisa. Entiendo que todos, ¿no? ¿Sí? Si no me preguntan, pongo un gráfico, lo que sea,
salgo de la presentación, pongo una presentación diferente para explicarles, ¿de acuerdo? Doc, ¿puede repetir, por favor? Eso, pues, pero digan, muchachos, si no se van a quedar con esas dudas, ¿sí? A ver, espérenme un ratito. Me salgo un rato de esta presentación para indicarles algo, ¿ya? ¿Están viendo esta presentación o no? Sí, Doc. Ya, vamos a ir para abajo, ¿no? Ya, a ver, yo les dije que una fístula arteriovenosa es esto, ¿no? Es prácticamente esto, ¿sí? Esta es la vena, ¿sí? Y esta es la arteria. Lo que se hace es esto, ¿no? Se toma una parte de la vena y pues se une a la arteria. Y aquí pues la arteria, el resto de sangre se dirige hacia la parte distal y una poca de la sangre pues pasa de la arteria a la vena. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Miren, se pincha la fístula arteriovenosa, la sangre sale a una máquina de diálisis, como dice aquí, dialysis machine, ¿de acuerdo? Sale la máquina de diálisis, aquí se hace el tratamiento, ¿no? De depuración, eliminación de toxinas, aumento de eliminación de, ahí se me fue, eliminación del exceso de líquidos, porque el paciente pues con insuficiencia renal crónica ya no puede manejar los líquidos de forma correcta. Y una vez que la sangre es depurada, ¿dónde está una vez que la sangre es depurada, ¿sí? Regresa igual por una de las tubuladuras de la máquina, regresa la sangre tratada, prácticamente baja en urea, baja en creatinina, y se dirige a la circulación. Con este gráfico está más claro de qué se trata una fístula arteriovenosa. ¿Sí? Sí. ¿Alguien le queda dudas, por favor? Pregunten nomás, pregunten. Doc, ¿y con qué objetivo se hace? ¿La diálisis? O sea, toda la fístula. Ah, ya, ok. Regularmente un paciente que ya está en insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Y ustedes ven en estadio 3 o en estadio 4 o en estadio, ya en estadio 5. Por favor, en estadio 5 se hace la fístula arteriovenosa, ¿no? Jamás van a ser en estadio 2 o 3. Es una locura, ¿sí? Son en esos estadios que están en prediálisis, los pacientes ya para entrar a diálisis, como les digo yo, prácticamente tienen la máquina de diálisis pegada en el trasero. Entonces, es así, o sea, son pacientes que prácticamente están ya para entrar a diálisis. Entonces, hacemos la fístula con anticipación para no colocar catéteres de hemodiálisis, ¿sí? Miren, cuando uno está en formación y cuando, pues, yo colocaba cerca de 40 catéteres de hemodiálisis cuando estaba en formación al mes, es una maravilla, o sea, era una emoción colocar catéteres, sentir la adrenalina, saber que entro por la yugular y entro al corazón del paciente, es maravilloso, o sea, sí, y he logrado salvar la vida. Está chévere cuando uno está en formación. Pero a medida que uno va avanzando en la especialidad, sabe que ese tipo de pacientes no está bien. Hay que intentar colocar la menor cantidad de catéteres, ¿sí? E intentar confeccionar las fístulas arteriovenosas para que el paciente entre programado a una diálisis, entre en programación. Una vez que se confecciona la fístula, como ven ustedes acá, se realiza la unión de la arteria con la vena. Esto demora en madurarse, se denomina madurarse, prácticamente no es una palabra muy criolla, ¿no?, que utilizamos nosotros acá en Ecuador. La palabra correcta es arterialización, o sea que prácticamente la parte interna, la pared interna de la vena, tiene casi las mismas características de la arteria, se vuelve un poco dura para poder pincharse, porque la arteria no podemos pinchar, ¿no es cierto? Es difícil que pinchemos la arteria, ¿sí? Muy, muy complicado. Tenemos que pinchar la vena. Entonces, el objetivo de realizar la fístula es como para entrar en forma programada a una terapia de diálisis y disminuir la mortalidad en diálisis, ¿sí? ¿De acuerdo? Todo paciente que ingresa con una fístula arteriovenosa, ¿sí?, prácticamente disminuye su riesgo de mortalidad, porque al momento que colocamos catéteres en yugulares
y entramos al corazón del paciente, aumentamos el riesgo, aumentamos las probabilidades de morir en el paciente, sobre todo asociadas a infecciones. Es mucho más fácil pinchar que tener un tubo expuesto que todo el momento estamos sacando la sangre, el riesgo de endocarditis y de infecciones. ¿De acuerdo? Esa es la característica de realizar la fístula. Existen varias teorías, ¿no? Unas teorías que dicen que realmente la fístula es nefroprotectora y que el confeccionar la fístula en forma anticipada puede, en cierta manera, mejorar la entrega de oxígeno a la parte medular. ¿Recuerdan ustedes que cuando había hablado les he dicho que entre la médula y la corteza, la hipoxigenada es la médula, ¿no es cierto? Y parecería ser, ojo, parecería ser. No vayan a decir, doctor Osorio dice que hay que confeccionar la fístula porque dice que eso disminuye el deterioro de la función renal. No, se van a matar, ese sistema está loco. Parecería ser, hay bibliografía que habla que realmente parecería ser que el confeccionar la fístula mejora la entrega de oxígeno a nivel medular y en cierta manera retrasa el deterioro de la función renal, ¿no? Nos damos de acuerdo para qué se confecciona la fístula. Muy claros ustedes, ¿no? Que una fístula es mejor que el paciente tenga confeccionado una fístula. Por ejemplo, fíjense, ayer me llamaba una paciente. Ya llevo como casi 6 meses luchando que el marido se haga la fístula. No quiere hacerse. Entonces le digo, bueno, entonces, y ahora doctor, quiero que me ayude, sí quiero hacerme todo. Le digo, ¿sabe qué? Bueno, pues vaya a la emergencia del Hospital Metropolitano, ya voy para allá, ¿no? En la noche. No, doctor, ¿cómo voy a ir al Metropolitano? Pues, ¿dónde más le puedo atender? O sea, imagínese, una hospitalización que ahora le va a costar unos $3,000, $4,000, $5,000 a una fístula que le iba a costar $300 hace unos años atrás, no era mejor, unos meses atrás, ¿no era mejor hacerse una fístula? ¿Sí o no? Por todo, económico, por riesgo, por mayor contaminación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Ok, entonces, al que no le quede claro para qué se hace la fístula, levante la mano. Que ya me salgo. Doc, disculpe, ¿esta fístula sería permanente para los pacientes o Claro, depende? claro. Entonces, Jorge no. Jorge, mira, buena pregunta, sí. La fístula se utiliza para pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Para pacientes con enfermedad renal crónica. Para pacientes, si tú tienes un paciente con insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, hay que colocar obligadamente un catéter de diálisis. ¿De acuerdo? Porque sabemos que el paciente se puede recuperar, ¿no es cierto? No sabemos si estará en esa etapa de recuperación tardía, no sabemos si está en esa etapa de enfermedad renal aguda, o ya está en crónico, pues ya vamos pensando en confeccionar una fístula. No, es solo para pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Hijo, ya no sé ni dónde nos quedamos ya. En la Chancapiedra creo que nos quedamos. Bueno, ahí va. Listo. Vamos a ver, chicos. Sí están viendo mi presentación, ¿no es cierto? Sí, Doc, sí se ve. El que no encuentro es se quedó como cortada la presentación, ¿no? Ustedes logran ver en pantalla completa. No, Doc, sí está cortado. Cortada está, ¿no? Pero sí la logran ver, ¿no es cierto? Déjenme ver si podemos poner toda la pantalla, ¿sí? Pero sí la logran ver, ¿o no? Sí, Doc, solo la Ya, parte de abajo. perfecto. Ya, chévere. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Vamos con el tiempo, ya hablamos del tiempo del acceso vascular, ¿no? Que hasta el último hay que evitar que nuestros pacientes se coloquen catéteres de diálisis, ¿de acuerdo? Ok, vamos acá. Hierro y insulina. Siempre hay que intentar, si el paciente es diabético, pues recuerden ustedes, los antidiabéticos orales están contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, excepto ciertos tipos de antidiabéticos orales que pueden utilizarse en estadios finales. Por ejemplo, la metformina, que es muy buena. Ya cuando estén viendo endocrinología, van a ver que la metformina es uno de los primeros fármacos y pilares del tratamiento de la enfermedad renal crónica, de la diabética, perdón, enfermedad crónica diabética. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal crónica, pues en menos de 40 ml al minuto me le dice, cuidado con la metformina. El paciente no es que no va a causar más toxicidad. Y a veces yo recibo muchos de los pacientes que me dicen, ¿quién también les dirá eso? Espero que no sea ninguno de ustedes. Que la metformina le causó más daño renal. Digo, no es así, señora. No, es que a mí me dijo un doctorcito graduado en la Universidad Central. No, mentiras. No causa daño renal. Lo que causa es toxicidad. Eso quiere decir que tiende a acumularse la metformina. No es que va a causar más daño renal. La vitamina D ahora está en boga, ¿no? Hasta en el COVID salió unos estudios del uso de vitamina D en COVID, ¿de acuerdo?
Eso hay que medir vitamina D. En la dieta hay que acomodar al paciente a una dieta correcta y existen unos fármacos que se llaman ketonálogos, no me quiero meter en eso. Simplemente la dieta. Ojo, acá nada más. Pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen que recibir una dieta baja en proteínas. Mientras más proteínas, sí, sobre todo las proteínas de origen animal, de acuerdo, consume el paciente, más riesgo de deterioro de la función renal, más riesgo de proteinuria. Regularmente un paciente con insuficiencia renal crónica en prediálisis, los que no están en diálisis, reciben alrededor de 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso de proteína. Los pacientes que se encuentran ya en hemodiálisis, les hablo de esto porque pues para que hagan ustedes una diferencia nada más, ¿no? Reciben mayor cantidad de proteína, más o menos entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo. Y los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, sí que es un tipo igual de terapia sustitutiva renal, ellos reciben un poco más de 1,6 gramos por kilo, ¿de acuerdo? Entonces, clave para el manejo de los pacientes con deterioro de la función renal, la dieta. ¿Quién de ustedes ha escuchado cuando los nefrólogos le decimos no coma carne roja al paciente que tiene insuficiencia renal crónica? A ver, quiero que me digan, ¿quién ha escuchado eso? Ninguno. ¿Seguro? Ninguno, entonces. Bueno, entonces, eso es lo que, por eso nosotros les decimos, mira, a los pacientes, baje totalmente el consumo de carnes rojas, baje un poco el consumo, coma más carne blanca que carne roja. Sí, es por eso, ¿no? Porque queremos que el paciente disminuya la cantidad de consumo de proteínas con el fin de evitar este aumento de la filtración. Mientras más proteína les llega, más hiperfiltra y más proteinuria tiene el paciente, ¿de acuerdo? Y el ajuste de los fármacos, es importantísimo el ajuste de los fármacos. Tienen que intentar hasta el último ajustar todos los fármacos para tasa de filtrado glomerular. Para eso les servía a ustedes las fórmulas, ¿no es cierto? Que yo les dije que se bajen la PP, ya se bajaron. Todos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces ya vamos a hacer un ejercicio. A ver. Entonces, todo fármaco, por ejemplo, supongamos que ustedes tengan un paciente con estadio 4 de insuficiencia renal crónica, con una tasa de filtrado glomerular de 28 ml minuto, y ingresa al hospital y ustedes ven que le están dando 4,5 gramos de piperacilina tazobactam. Ustedes, a ver, un momentito. Ahora hagamos primero una tasa de filtrado glomerular, veamos qué dice el teléfono, veamos qué dice Siri, ¿no es cierto? Le preguntan a Siri ahí, Siri, ¿cuál es la dosis de la piperacilina tazobactam para tasa de filtrado glomerular? Y Siri les dice, ¿no es cierto? Si no, ya les va a demostrar yo. Entonces, y lógicamente ustedes hacen un ajuste de los fármacos y este ajuste de los fármacos va a permitir que tengan mayor deterioro de la función renal. ¿Estamos de acuerdo para qué sirvió inclusive estas aplicaciones que yo les hice bajar? Me imagino que todo el mundo se bajó, ¿no? Sí. Ivonne Live, ¿ya se bajó? Ya vamos a ver, a ver, déjenme anotar, a ver, ya vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, supongamos, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, todos hagan esto. Supongamos que yo les doy un paciente de 60 años de edad, 60 añitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están recibiendo? ¿Todo el mundo está tomando nota? 60 años de edad, hombre, con creatinina de 3,5 miligramos de decilitro. Listo. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular de este individuo? Yo también estoy haciendo. Acabé de inventar el ejercicio. ¿Ya tienen? A ver, vamos a ver. Mayra Saño. ¿Cuánto tiene de tasa de filtrado glomerular este señor? Mayra. 17,9 Ya, mililitros. prácticamente tiene 18 ml minuto, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, este 18 ml minuto, solo, por favor, por tasa de filtrado glomerular, ¿en qué estadio está este paciente? Misma Mayra. Solo por tasa de filtrado glomerular.
Estadio 1, 2, 3 o 4. Estadio 4, Doc. Estadio 4 de tasa de filtrado glomerular. ¿Listo? Ya, ahora vamos a ver. Espérenme un ratito aquí. Espérenme un ratito que quiero indicarles algo nada más, ¿sí? Ya, a ver, chicos. Vamos a ver. Me avisan si están viendo esta pantalla, ¿no? Vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Están viendo el Facebook, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ajuste de fármacos. Vamos a ver para que ustedes vean, ¿no? Insuficiencia renal. Me avisan si ven esto, ¿sí? ¿Están viendo esta pantalla? ¿Sí? Un cuadrito con medicinas. Sí, Doc. Ya. Sí, Doc. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjense aquí, chicos. A ver, por ejemplo, Mayra nos decía que el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 18 ml minuto. Por favor, a ver, vamos a ver. Si fuese así, Michael Quasput. Michael, ¿sí me escuchas, Michael, no es cierto? Sí, Michael Doc. Quasput, ya. Michael, acá abajo está la piperacilina tazobactam. ¿Cuánto le tocaría a este paciente con tasa de filtrado glomerular normal? Ya, solo mírate eso, nada más. No quiero que me diga la respuesta, ¿sí? Y Andrea Dávalos. De acuerdo a lo que calculó Mayra, ¿sí? ¿Cuánto le tocaría de antibiótico a este paciente de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular? A ver, Michael, ¿cuánto le tocaría si este paciente tuviera una función renal normal de antibióticos? De Los leer nomás. 3.37 o 4.5 gramos cada Ya, 6 horas. perfecto. 4.5 gramos, ¿no es cierto? Está perfecto. Si le damos 4.5 gramos cada 6 horas en un paciente que tiene una función renal normal, está perfecto. Pero ¿qué pasa, Andrea, acá en este paciente? ¿Qué dosis le tocaría? A ver, primerito, con 18 ml minuto. Andrea. No escuchamos, Andrea. Perdón, Doc, tenía apagado el micro. Tendría Aquí, Andrea. entre El de aquí. 2.25. 2.25 gramos. Entonces, Michael, ¿no es cierto que si tú ves un paciente que por tasa de filtrado glomerular, ¿sí?, está recibiendo un antibiótico a dosis completa, habrá que ajustar el antibiótico porque si no va a causar más daño renal? ¿Sí o no, Michael? Sí, Doc, sí, Doc. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, mire, busquemos otro antibiótico así que parecería ser lo más sanito posible, ¿no? Siempre les preguntan a ustedes también, el vecino, la vecina pregunta siempre. Miren, la amoxicilina más ácido clavulánico, 500 más 125 miligramos cada 8 horas, la dosis. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 18 ml minuto? La dosis máxima puede ser como 500, 125 cada 12, o en el mejor de los casos, 250, 125 cada 12 horas. Entonces, tenemos que ajustar los fármacos. Habrá fármacos que no se ajustan. Casi de memoria tampoco me los sé yo todos. Yo tengo una aplicación en mi celular que se llama el Renal Dose, o así como dosis, ¿no? Renal Dose, que me permite sobre todo saber cuál es la dosis correcta de cada fármaco. ¿De acuerdo, chicos? ¿Para qué sirve entonces la tasa de filtrado glomerular en nefrología? Para ajustar fármacos y para saber en qué estadio de enfermedad renal crónica está el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Doc. Ok, vamos a ver.
Déjenme ver, creo que están ustedes viendo mi pantalla igual. Vamos a ver. Vamos terminando con esto, la enfermedad renal crónica. Sí están mirando la pantalla nuevamente, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, hay otras cosas también que es muy importante en el manejo de la I. ¿Se acuerdan que hablábamos de hierro e insulina? Hay fármacos que pueden, eso lo van a ver ustedes seguro en endocrinología, hay fármacos que tienen un poder también nefrotóxico, por ejemplo, como los inhibidores de la SGLT2, que están muy en boga ahora en el manejo de la diabetes. Lo que hacen es, unidos, por ejemplo, a la losartán o el enalapril, disminuyen prácticamente el deterioro de la función renal mediante un fenómeno de disminución de la eliminación de proteínas, ¿no? Acá está lo que les comentaba yo. Si siempre intenten ustedes, si ven un paciente, intenten que por favor no se pinche de los pliegues del codo. Peor si tiene este paciente, ya tiene una insuficiencia renal crónica estadio 4, ya tiene un 18 ml de minuto, prácticamente ya está por entrar a diálisis. Eviten que no se pinche en los lugares donde puede confeccionarse la fístula. Y miren, esto es lo correcto, ¿no? Que se funcione siempre en los pliegues del codo, ¿de acuerdo? Ahí está lo que les había comentado un poco, que parece ser que la fístula mejora en cierta manera o el aporte de oxígeno a la parte medular del riñón, ¿no? Otra de las cosas importantes que tienen que saber ustedes es los cambios de la edad que se producen y no catalogar al paciente como insuficiente renal crónico y posiblemente pues este paciente sea un paciente con nefropatía senescente, ¿no? Fíjense lo que pasa acá. Vamos a fijarnos en cada uno de los gráficos. Por ejemplo, en el A, este es un glomérulo normal, pero a medida que va pasando, pues podemos encontrar esclerosis. Por ejemplo, fíjense en el D, es un glomérulo con esclerosis, ya no es lo mismo el glomérulo de arriba con el glomérulo de abajo. Esto lo deben haber visto ustedes en histología, en la parte normal, y así es como se ve un glomérulo ya alterado, ¿no? Lo normal versus un glomérulo alterado. Igual de la misma manera, lo normal versus un glomérulo alterado, y acá, fíjense, en nada se parece este glomérulo conjuntamente con este de acá, ¿no? Está totalmente esclerosado. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Definitivamente lo que sucede es que el paciente a medida que va avanzando la edad, tiene una mayor cantidad de glomérulos esclerosados propios del deterioro o el envejecimiento de la función renal, ¿no? Esto es lo que sucede en el envejecimiento de la función renal. Hay un aumento de tejido mesangial, hay depósito de tejido hialino y colágeno en las arteriolas que hacen las arteriolas cada vez más duras, y cambios tubulares y atrofia y aumento de la membrana basal glomerular. Fíjense en los cambios tubulares, estos son los túbulos nada más. Aquí están los glomérulos donde estoy señalando, y entre estos están los túbulos, ¿no? Si se fijan ustedes, esta lámina primera en relación a la tercera no tiene nada que ver, ¿no? Acá está bastante bien los túbulos, en cambio acá pues existen totalmente necrosis de los túbulos. Esto pasa en el adulto mayor, ¿no? Acá fíjense un hombre de 20 años de edad, donante de riñón, y acá un hombre de 70 años de edad, donante de riñón, ¿no? Totalmente diferente, mayor esclerosis. Fíjense en los vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos muy gruesos, muy amplios, posiblemente por el depósito de sustancias fibrosas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce con la edad? Cambios de la tasa de filtrado glomerular propios de la edad, hay disminución de la generación de creatinina, hay que adaptar la tasa de filtrado glomerular al adulto mayor, y prácticamente las fórmulas que acabamos de utilizar, como la CKDP o la MDRD, que les he pedido que se bajen al celular, suelen ser muy inexactas en los adultos mayores, ¿no? Ahí se utiliza una fórmula que se llama la fórmula de Hugh. No quiero que se aprendan esto nada más, y tampoco les voy a preguntar. Lo que sí tienen que saber es que las fórmulas comunes, las fórmulas CKDP, las fórmulas de MRD, si bien es cierto, nos permite entender una tasa de filtrado glomerular en el paciente, pero en ocasiones pueden ser muy inexactas para el paciente, ¿no? Entonces, como modo de resumen, ojo, en la enfermedad renal crónica tienen que ustedes siempre identificar los factores de riesgo, es importantísimo. El control de los factores modificables, o sea, cuáles pueden ser modificables o no, por ejemplo, el tabaco, obesidad, la glucosa, la hipertensión, que son factores de riesgo modificables, ¿no es cierto? Una referencia temprana en el caso de que ustedes vean que el paciente puede tener complicaciones. ¿Cuándo referir al nefrólogo? Si es pregunta, ¿no? Igual va a estar en su curso. ¿Cuándo referir al nefrólogo? Cuando tenga hipertensión mal controlada, edema que no se logra controlar, proteinuria importante,
pacientes con estadio 3 para adelante, referir inmediatamente al nefrólogo. A pesar que en el curso, ya les advierto, se van a encontrar ustedes que la referencia debe ser a partir del estadio 4, pero lógico, estamos hablando de sistemas de salud un poco más organizados que el nuestro, ¿no? Por último, informar al paciente. Tienen que informar ustedes al paciente de que ya tiene una insuficiencia renal crónica, de que necesita ser evaluado por el especialista y hablarles siempre, ¿no? Hablarles de que existen terapias de hemodiálisis, donde es conectado el paciente a una máquina de diálisis y la sangre sale a una máquina de diálisis, hace las veces de los riñones y retorna la sangre. Que pueden conectarse mediante diálisis peritoneal, que es una terapia que se hace en casa, que no tiene que ir al hospital. Y por último, pues el trasplante renal, ¿no? Ojo, preguntas de esto, chicos. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Ok. Bueno, ya les voy a mandar unas lecturitas que hagan, ¿no? ¿De acuerdo? Si están mirando mi pantalla, ¿no? Ya. Sí, Una de las cosas que siempre van a tener que ustedes aprender a manejar es la anemia del paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a ver un poquito ahora de definición, diagnóstico, grupos especiales, tratamiento y vamos a hablar un poco de las conclusiones, ¿no? Fíjense, en esto es lo que pasa un poco en el Ecuador, lo que ya les había comentado en una de las láminas, desde memoria saben eso, cómo están los pacientes distribuidos más o menos en el Ecuador de acuerdo al estadio de enfermedad renal crónica, ¿no? Yo les decía que tenemos complicaciones acá con este estadio, el estadio 3, donde existen un poco más de 700,000 pacientes. Esto vamos a pasar muy rápido, ¿sí? ¿Cómo se define la anemia? Recuerden que la anemia del paciente con insuficiencia renal crónica es de tipo normocítica normocrómica. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se encuentran con un paciente insuficiente renal crónico que tiene anemia microcítica, ojo, esto sale de lo normal, de lo que regularmente el paciente puede tener. O sea, un paciente con insuficiencia renal crónica tiene una anemia de características normocíticas, normocrómicas, ¿no? Eso sí, obligado a preguntar examen. O capaz que se pone un caso clínico por ahí, se te hace una trampita con los fentolitros, yo termino poniendo de pronto 60 fentolitros y ustedes comienzan a tratar al paciente como que fuera una anemia del enfermo renal crónico, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente con enfermedad renal crónica? Prácticamente la anemia se define como 2 desviaciones estándar de acuerdo al género, ¿no? Fíjense, esta es la característica de la anemia de acuerdo a varias guías, ¿no? La guía NICE, la guía del SLAN, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, y un UpToDate que fue publicado ahora en el 2018, que es el último documento que se ha publicado en relación a anemia, ¿no? Y la anemia tiene que ser de tipo normocítica, normocrómica, ¿de acuerdo? Entonces, si no entienden esa parte, me preguntan, doctor, ¿cómo interpreto eso? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se define como anemia? En los adultos y mayores de 15 años de edad, toda hemoglobina menos de 13 en los hombres y toda hemoglobina menos de 12 en las mujeres. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente, por ejemplo, que tenga 11 de hemoglobina y que tenga un estadio 4 de enfermedad renal crónica, estos pacientes, para el grado de enfermedad renal crónica, como no están cumpliendo una disminución importante de la hemoglobina, estos pacientes inclusive no tienen ni que tratarse. Mientras menor sea la tasa de filtrado glomerular, aquí sí solo nos vamos a basar en tasa de filtrado glomerular. Mientras menor sea la tasa de filtrado glomerular, ¿de acuerdo?, más anemia tiene el paciente. Por favor, en esto de la anemia ya nada tiene que ver aquí la categoría de clasificación por índice de albúmina creatinina. Acá simplemente lo que vamos a estudiar es el grado de tasa de filtrado glomerular y el compromiso de la hemoglobina, nada más, ¿sí? Entonces, si hay una pregunta, por ejemplo, les digo, miren, un paciente con estadio 2 de insuficiencia renal crónica tendrá más anemia que aquel paciente con estadio 4 de insuficiencia renal crónica, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el concepto? Mientras más baja sea la tasa de filtrado glomerular, mayor riesgo de anemia tiene. Excepto, si has visto que para toda norma, para toda regla, existe a veces una normativa, excepto en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, inclusive estando en estadio 2 o 3, pueden tener un cierto grado de anemia, ¿no? Y fíjense lo que pasa acá. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar un paciente anemia asociada a la enfermedad renal crónica bajo estos conceptos? Siempre considerar que la enfermedad renal crónica sea una causa probable de la anemia cuando la tasa de filtrado glomerular sea
menos de 60 ml minuto. Eso quiere decir, por ejemplo, Antonio González, si tú tienes un paciente que tiene 75 ml minuto y viene el paciente con anemia y le dices, ya encuentras con 75 ml minuto, ¿tú le dices que la anemia es por la insuficiencia renal crónica o no? No, doc. No, hay que buscarle otra causa, ¿no es cierto? Hay que buscarle otra causa. Bueno, espero que así sea, ¿no? Tamizares surgir recibo yo recibo en el hospital. ¿Y por qué le mandaron? No, porque el doctor dice que ya tengo 80 ml minuto, no sé cuánto, y la anemia es por eso. No, vea, señor, está sangrando, alguna cosa está pasando. Hay que buscarle la causa de la anemia, ¿de acuerdo? Si tiene menos de 60 ml minuto, ¿no es cierto? Génesis Lazo. Ahí sí ya podré pensar en anemia asociada a la enfermedad renal crónica o no. O aún todavía no. Sí, sí se puede pensar que es. Exacto, entonces, importantísimo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y mucho más probable, o sea, mucho más probable realmente, es que si tiene menos de 30 ml minuto, de ley va a tener, de ley la anemia está asociada a eso, ¿no? Menos de 45 ml minuto, fíjense aquí, en los pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes diabéticos son como un grupo especial, a veces ellos inclusive con niveles más altos de tasa de filtrado glomerular, suelen tener unos niveles de hemoglobina mucho más bajos, ¿no? ¿De dónde he sacado esta recomendación para ustedes? De acá, de la guía de la anemia del 2017 de la NICE, ¿no? O sea, cosas actualizadas nomás. Vamos a ver, causas comunes de la anemia, fíjense en acá. Entonces, la primera, ¿cuál será? Déficit de eritropoyetina. A ver, nuevamente, ¿dónde se produce la eritropoyetina? Verán, segunda vez ya. Riñón. En los riñones. Exacto. Que no dirán los músculos, ¿no? Yo creo que se fue el que dijo el músculo, no, de la clase. Dije primerito riñón, doc. Ya, buenazo, buenazo. ¿Quién dijo eso? Ah, Kevin. Sí, doc, estaba medio dormido. Bueno, y Pero a las malas todavía. aprendo. A las malas, a las perdiendo el año se aprende, viejo. Bueno, entonces, Sí, déficit, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe disminución de la eritropoyetina, está asociado a la enfermedad renal crónica. No, ojo con eso. Otra de las causas que causa anemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica, el déficit de hierro. Igual, siempre hay que investigar el déficit de hierro también, ¿no? Siempre hay que investigar las pérdidas sanguíneas. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que viene con melenas, pero tiene una enfermedad renal crónica estadio 3, a ver, menos 60 ml minuto, no, la anemia es por la enfermedad renal crónica, no es por el sangrado digestivo alto, no. Siempre vigilar eso. Disminución de la vida media de los eritrocitos. ¿Cuánto vive un eritrocito regularmente? 120 días. 120 días, perfecto. En el paciente con insuficiencia renal crónica, eso, Kevin está que se manda café para contestar las preguntas. Yo creo que un Red Bull se manda el man ahí. No le dijimos que no tome, ¿no es cierto? Que para la insuficiencia renal crónica no se debe ser una dieta saludable. Nada, el man se manda el Red Bull. Disminución de la vida media de los eritrocitos. Regularmente la uremia, o sea, el aumento de la urea, hace que los eritrocitos vivan menos. Eso quiere decir que ustedes pueden tener también una causa de anemia por la menor sobrevida de los eritrocitos, ¿de acuerdo? Bien lo dijeron ustedes, 120 días vive el eritrocito, pero en pacientes con insuficiencia renal crónica, con uremia, puede esta vida de los eritrocitos verse disminuida, ¿no? Pacientes inflamados, o sea, ojo, el paciente con insuficiencia renal crónica se considera un paciente inflamado. Por sí es un paciente con inflamación. Por eso que en estos pacientes a veces se hace un PCR, ¿sí? PCR cuantitativo, y vamos encontrando PCRs un poco altos porque son pacientes inflamados, ¿no? El hiperparatiroidismo, que es una de las complicaciones crónicas de los pacientes con insuficiencia renal crónica, puede estar presente, es un aumento de la producción de la paratormona en unas glándulas que se encuentran atrás de la tiroides, ¿no? Puede haber hemólisis, aumento de hemólisis, sí, por la misma uremia, definitivo, y déficit nutricionales. Uno de los principales órganos o sistemas que se afectan en la insuficiencia renal crónica es el sistema gastrointestinal. Es por eso que una de las preguntas que hacemos nosotros de cajón en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, de acuerdo cuando la insuficiencia renal crónica va avanzando, es que si el paciente sigue teniendo el mismo apetito o está con náusea o está con vómito, porque la uremia tiene como su target, como su punto de acción a nivel gastrointestinal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, siempre vamos a preguntar eso en los pacientes, ¿no? Entonces, por ahí van medio las causas de la anemia, ¿no? Entonces, fíjense, no es lo mismo y cuándo iniciar el estudio de la anemia.
Sí, aquí hay unas ciertas características, nuevamente entra en juego esto de género, entra en juego de la edad, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Hemoglobina menos de 3 en varones, hemoglobina menos de 2 en las mujeres. Pero aquí hay estas particularidades, miren, por ejemplo, con lo que dice acá, ¿no? Cuando la cifra de hemoglobina sea menor de 11 en mujeres premenopáusicas y en pacientes prepúberes, menos de 11. Pero en pacientes que ya se encuentran posmenopáusicas, ya nada, ya no hay periodo, ¿no? Si ustedes no tienen por dónde perder estas mujeres, tienen que tomar un valor un poco más alto. ¿Cuándo comenzar a estudiar? Menos de 12 gramos de decilitro. Si una mujer premenopáusica tiene 11, bordeando el 11 y tiene un cierto grado de insuficiencia renal crónica, posiblemente está bien, no hay que hacer mucho lío, ¿no? Las mujercitas viven bastante bien con estos niveles de hemoglobina, ¿de acuerdo? Pero si la paciente es posmenopáusica, nada, ahí es totalmente diferente, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, cuando hacemos la evaluación o el screening regularmente de la anemia, estos son los grados de insuficiencia renal crónica. Ya habíamos dicho que mientras más baja sea la tasa de filtrado glomerular, más severa es la anemia, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si un paciente llega a estadio 5 de enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Lo que van a buscar en la biometría hemática, leucocitosis o trombocitosis. Anemia. Anemia, correcto, perfecto. Se te van a ir a buscar anemia, o sea, la biometría hemática va a ser para ir a buscar exclusivamente anemia. ¿Y qué tipo de anemia? Microcítica. Normocítica, normocrómica. Típica normocrómica, ¿de acuerdo? Por esta disminución de la eritropoyetina que se produce en los músculos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a hacer el screening de la anemia? Regularmente cuando encontramos un estadio 3 de la enfermedad renal crónica, desde ahí comenzamos a hacer un screening, ¿no? Porque desde el estadio 3 para abajo tiene menos de 60 ml al minuto. Les había dicho yo que si tiene más de 60 ml al minuto, es menos probable que el paciente, su anemia esté relacionada a la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Es menos probable. Pero que si puede ser, puede ser. Ojo, entonces desde ahí comenzamos a hacer nosotros el screening y si ya tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, por lo menos anualmente, o si existe alguna consideración especial en el paciente, por ejemplo, ha dejado de comer, ha tenido pérdidas gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. En forma bianual, si el paciente tiene ya un estadio 3B o un estadio 4, casi llegando al estadio 4, y en forma mensual en aquellos pacientes que ya tenemos un estadio 5 de enfermedad renal crónica, donde ya existe un daño importante o un deterioro importante de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la evidencia? Fíjense ustedes, con evidencia 1B, lo que vamos a hacer es un hemograma completo, vamos a pedir hemoglobina, los índices hemáticos, fíjense aquí, ¿qué es lo que pedimos? Volumen crepuscular medio, concentración de hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para definir realmente si la anemia del paciente es de tipo normocítica, normocrómica y está relacionada con la enfermedad renal crónica. Recuento leucocitario diferencial y recuento plaquetario, ¿no? Recuerden que acá puede haber trombocitosis secundaria a la anemia, ¿no? Recuento de reticulocitos, importante. Eso quiere decir que si yo tengo una anemia con unos reticulocitos muy altos, significa que los glóbulos rojos se están destruyendo en el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una anemia con unos reticulocitos bajos, ¿qué significa? Que no se están produciendo glóbulos rojos en la médula. Eso es importante, para eso sirven los reticulocitos, ¿sí? Parámetros del metabolismo férrico, siempre solicitar, sea hierro, ferritina, la transferrina y el índice de saturación de hierro. Ya les voy a explicar para qué sirve esto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene anemia, pero sus niveles de ferritina, transferrina, saturación de hierro son muy bajos, por más que yo le ponga quintales, pero así, quintales de eritropoyetina, ustedes le ven al siguiente mes al paciente, sigue anémico. ¿Qué pasará? Le mandan al nefrólogo, el nefrólogo le pone un poquito de hierro, ya les regresa lo anémico. Y dice, qué maravilla ese nefrólogo. Nada, solo hay que ponerle hierro primero antes de utilizar eritropoyetina, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Y una de las recomendaciones que va saliendo cada vez a la luz es más bien la poca utilización de hierro oral, ¿sí? Si bien es cierto, pues a veces nosotros siempre damos hierro oral, ¿no? Pero hay muchas complicaciones en relación al hierro oral. Y parecería ser que en el marco de los pacientes con insuficiencia renal crónica, parecería ser que administrar hierro intravenoso va mucho mejor y ayuda de mejor manera a que el paciente tenga una mejor respuesta a la acción del eritropoyetina. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta, Lady Montenegro. Entonces, Lady, si yo tengo un paciente cuya cinética del hierro, no voy a poner valores, después vamos a poner valores, cinética del hierro está alterada,
Yo digo, ¿sabe qué? Está baja, está baja. Le digo, iniciemos primero eritropoyetina. ¿Qué me dirías ahí tú? ¿Sigamos con la eritropoyetina o qué primero hacemos? O sea, primero debemos darle hierro intravenoso y luego darle eritropoyetina. Mejorar los niveles de hierro, ¿no es cierto? Mejorar los niveles de hierro. Ya, esa es la respuesta. Mejorar los niveles de hierro. Si no mejoramos los niveles de hierro, no va a reaccionar de forma correcta la eritropoyetina. No. Entonces, para eso pedimos que ferritina, que hierro, que transferrina, que un montón de cosas. Sí, ok. Perfecto, vamos a ver. No es bueno ser adivino. Yo veo muchos pacientes que están, ponle nomás hierro ese viejito y clava la eritropoyetina. Igual lo mismo va a dar. No sabemos. Puede ser que tenga unos niveles adecuados de hierro y no necesita ponerse hierro. Otra de las cosas, vitamina B12 y ácido fólico, siempre medir. Recuerden que puede ser también una anemia de otro estilo, no de otro tipo. Evaluar siempre hemólisis, hacer una electroforesis de proteínas del suero y orina, siempre y cuando estemos pensando, por ejemplo, de que el paciente la causa de su insuficiencia renal y su anemia tenga otra etiología. Supongamos, voy a poner un caso clínico aquí, ¿ya? Varón de 50 años de edad, ¿de acuerdo? Que lleva un año con dolor de huesos. Lleva un año con dolor de huesos, ¿de acuerdo? Llega a la emergencia del hospital, anémico, lo encuentran con 6 de hemoglobina de cajón y lo encuentran con 5 de creatinina. ¿De acuerdo? Dolor óseo, anemia, creatinina elevada. Y aparte de eso, pues, por ahí a alguien se le ocurre hacer un calcio y lo encuentran con calcio de 14, cuando el corte es hasta 8.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este paciente? Fíjese, viene con dolor de huesos, viene con anemia, viene con falla renal, viene con hipercalcemia. ¿Será la anemia causa de la insuficiencia renal? ¿O será la anemia y la insuficiencia renal y la hipercalcemia como un efecto secundario a una enfermedad? Por ejemplo, un mieloma múltiple que hay que investigar ahí. Entonces, ¿cuál sería la cosa ahí? Tratar el mieloma múltiple, ¿no es cierto? Controlar el mieloma múltiple, diagnosticar primero el mieloma múltiple, lógicamente, ¿no? Diagnosticar, comprobar que sea un mieloma múltiple, una gamapatía. Se trata esto y automáticamente se corrige la anemia, se corrige la hipercalcemia y se corrige la insuficiencia renal. Entonces, ojo, siempre es importante como que agregar todas las cosas, ¿no? Igual eso va de la mano de las cadenas ligeras, aspirado y biopsia de médula en el caso de que queramos comprobar alguna gamapatía y electroforesis de hemoglobina en el caso de esferocitosis o alguna cosa especial, ¿no? ¿Cuándo sospechar de anemia? Fíjense aquí, si no, ¿cuándo ustedes van a sospechar de anemia asociada a la enfermedad renal crónica? Cuando el grado de anemia es totalmente desproporcionado al grado de insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica estadio 3A, ¿no es cierto? Que tiene una tasa de filtrado glomerular de 55 ml al minuto y viene y me aparece con 7 de hemoglobina. Aquí va la pregunta. ¿Tendrá relación este grado de hemoglobina tan bajo con el grado de insuficiencia renal? ¿Sí o no? Nadie se anima. Solo el Camilo me ve por el lado, como que se anima. Camilo, ¿qué pasó? ¿Sí o no? No, no estaría en relación. Entonces, el concepto que ustedes tienen que tener es, mientras más baja sea la tasa de filtrado glomerular, más anemia. Pero aquí prácticamente estoy bordeando los 60 ml al minuto. Y este man ya viene con 7 gramos de decilitros de hemoglobina. No tiene relación el grado de anemia con el grado de insuficiencia renal. Pues hay que investigar por otro lado de la anemia, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando exista déficit de hierro, pues definitivo, evidencia de hemólisis, ¿ok? Y sospecha de trastornos medulares, ¿no? Anemia, leucopenia, trombocitopenia. Entonces, son las causas donde uno tiene que sospechar que la anemia no esté asociada a la enfermedad renal crónica. No se deba para nada asociada a la enfermedad renal crónica. Que se tenga otra etiología totalmente diferente, ¿de acuerdo? Aquí le metemos un poquito de hierro y ya mejora. Pues no está nada relacionada con la enfermedad renal crónica. Acá buscamos la causa de la hemólisis. ¿No será que de pronto el paciente está haciendo un síndrome hemolítico urémico? Acá, causa de trastornos medulares, la anemia por leucopenia, trombocitopenia, anemia. ¿No será que mantiene por ahí una leucemia metida? O sea, cosas así. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Cuáles son los grupos especiales? Estos grupos son los grupos en diálisis, ¿no? Estos grupos en diálisis casi siempre tienen anemia y fíjense en por qué. Fíjense en un paciente en hemodiálisis. Por ejemplo, un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica y entra en hemodiálisis. Aquí el paciente entra en hemodiálisis, ¿sí? Se hace hemodiálisis, otra vez regresa el miércoles, se hace hemodiálisis y otra vez regresa el viernes. ¿Qué es lo que sucede aquí? En cada hemodiálisis el paciente puede ir perdiendo sangre, ¿sí? Recuerden que la sangre sale
a unas tubuladuras y a una máquina que hace las veces de los riñones, ¿no? Y aquí está otro de los grupos especiales. ¿Qué grupo habíamos dicho que a pesar de la tasa de filtrado glomerular pueden tener anemia? Los diabéticos, ¿no es cierto? Los diabéticos, fíjense, menos de 45 ml minuto, ellos ya pueden tener unas anemias bien importantes, unos valores de hemoglobina muy bajos, no relacionados con el grado de insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Y para qué nos sirve administrar hierro? Lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Administrar hierro, si es que el paciente tiene primero una cinética de hierro baja, ¿sí? Lo primero que nos sirve es primero para mejorar la respuesta que tiene a la acción de la eritropoyetina. Y segundo, por ejemplo, fíjense en aquí el administrar hierro. No solo ahora hay mucha bibliografía escrita en relación al hierro y la salud cardiovascular. Administrar hierro pues mejora esta parte de la musculatura cardíaca y mejora el desarrollo y la creación de ciertas enzimas asociadas nada más al hierro, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes cuando tenemos nosotros una adecuada distribución del hierro, el hierro nada más no es que nos sirve solo para producir glóbulos rojos y mejorar la acción de la eritropoyetina. El hierro tiene también acciones a nivel cardíaco, tiene acciones a nivel del músculo esquelético y tiene acciones a nivel de otros órganos, de otras partes de otros órganos, otros procesos enzimáticos a nivel corporal, ¿no? Entonces el hierro, sáquense de la cabeza, no solo es el hecho de utilizar hierro para la anemia nada más, sino que también cumple otro tipo de funciones, entre ellos salud cardiovascular y posiblemente mejorar el estatus muscular de un paciente, ¿no? Fíjense en lo que pasa en las deficiencias de hierro. Acá tenemos deficiencias funcionales, no me quiero meter mucho en eso, solo quiero que sepan que en la deficiencia de hierro hay una reducción del hierro a nivel de los tejidos y esta reducción del hierro a nivel de los tejidos, pues ¿qué nomás causaba? Puede causar, miren, disminución de una adecuada salud cardiovascular, puede haber disminución inclusive de la masa muscular y se ven afectadas ciertos procesos enzimáticos a nivel del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Aquí sí vean importante esto, ¿no? Esto está hasta para tomar nota. ¿Cuáles son los objetivos de los valores de cuando medimos nosotros o hacemos la ferrocinética? Entonces, o cuando medimos la cinética del hierro. Primero, en la anemia siempre se persiguen objetivos, entonces fíjese lo que hacemos. Si tenemos un índice de saturación de hierro más de 20, nada, el paciente tiene buenos niveles de hierro, buenas reservas, no hay que colocarle hierro para nada. Si tiene una ferritina más de 100, nada, absolutamente no hacemos absolutamente nada. Y en anemias fíjese lo que dice acá, en saturaciones de hierro menos de 20 y ferritinas menos de 100, siempre hay que administrar hierro para conseguir primero los objetivos de saturación de hierro y de ferritina antes de administrar eritropoyetina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decide acá? Si ustedes, por ejemplo, realizan una ferrocinética, mandan a medir saturación de hierro y ferritina, y estos valores están sobre 20 y sobre 100, y el paciente tiene anemia, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Poner eritropoyetina, porque los niveles de hierro están correctos. Pero ¿qué pasaría si los niveles de hierro se encuentran en menos de 20, el índice de saturación de hierro, y menos de 100, la ferritina? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer primero acá? Primero, colocar hierro al paciente para que en forma subsecuente mejore la acción de la eritropoyetina. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Estamos claros en eso? Preguntas en relación a eso. Si no se entiende, pregunten, por favor, pregunten. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense acá en lo que les había comentado yo, ¿no? Algo que fue publicado en el 2016 y se comparaba un poco el hierro oral con el hierro intravenoso. Y pues acá ahora tenemos algunos hierros en el país, ¿no? Tenemos el hierro sucrosa, tenemos el hierro carboximaltosa, que entró hace unos 2 años al país, y el hierro fumaroxitol, ¿sí? Entonces parecería ser que realmente el mejor hierro con mejor seguridad es este hierro de acá, ¿no? El carboximaltosa. Lo malo es que este hierro es súper caro. Por ejemplo, una ampolla del hierro de acá de sucrosa debe costar unos $8. Bueno, 10, póngale ya exagerado, ¿sí? Sin descuento de sana. En cambio que el hierro acá, el carboximaltosa, cada ampolla debe costar alrededor de unos $120. Entonces hay una diferencia brutal, ¿no? Es como montarse más o menos en un Mercedes-Benz versus montarse en un Chevrolet, ¿no es cierto? Entonces, más o menos por ahí va la comparación. Pero lógicamente los efectos secundarios de la respuesta son totalmente diferentes en los pacientes, ¿no? Ok.
Entonces, una de las cosas importantes también, no dirán, para que no todo es meter hierro, ¿no? No todo es meter hierro en la vida, ¿sí? El hierro, si bien es cierto, es útil. Ya vieron ustedes que tiene unas reacciones bastante buenas a nivel del músculo cardíaco, a nivel del músculo esquelético, ¿no es cierto? Inclusive a nivel de cinética en sí, y de formación, más bien dicho, de eritrocitos, o que mejora la acción de la eritropoyetina. Pero ojo, cuando nos pasamos del hierro, por eso yo les dije, mire, si ustedes, no es bueno poner al ojo las cosas. Si ustedes tienen una cinética del hierro correcta, más de 20%, tío, que se tiene 30% de saturación de hierro, y una ferritina de 700, ¿para qué van a poner hierro? Tienen que meter eritropoyetina. Pero si ustedes deciden no hacer eso y deciden entrarle al chamanismo, ¿no es cierto? Al chamanismo, porque es chamán, métele hierro y al mismo tiempo eritropoyetina, igual va a dar lo mismo. Después de un tiempo lo mismo va a dar. Esto sucede. Lo que hacen ustedes es producir mayor inflamación en el paciente. Entonces, ¿qué decíamos, Lady? Que el paciente con insuficiencia renal crónica era un paciente muy inflamado o poco inflamado. Muy inflamado, doctor. Muy inflamado. Y si yo le meto más hierro de lo que el paciente necesita, eso es lo que vamos a causar. Causamos mayor inflamación, causamos un aumento de los lípidos intracelulares, causamos un aumento del estrés oxidativo, causamos mayor inflamación y causamos mayor apoptosis. Producto de esto, ¿cuál es el producto de esto en sí? La formación de aterosclerosis y mayor proceso de inflamación, mayor degradación de macrófagos y todo. Entonces, de ahí viene el concepto de, si bien es cierto, se puede poner un poquito de hierro, pero no hay que sobrepasar dosis de hierro muy altas, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos el hierro sucrosa, acá no hay que sobrepasarse de 400 miligramos al día, pero si utilizamos, por ejemplo, el otro hierro, el carboximaltosa, no hay problema, hay un poco más de seguridad. Pero aquí el concepto de esta lámina es el siguiente. Si tienen buenos niveles de hierro, no administrar más hierro del que el paciente tiene que recibir. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo esa parte? Sí. Bueno, vamos a ver si es que nos vamos quedando un poquito por ahí para luego iniciar con el tratamiento. Preguntas, muchachos, preguntas para no cansarles mucho. Ya lo de la anemia ya vamos a iniciar con el tratamiento y ya les voy a mandar ahora un documento que tienen que leer para que vayan leyendo, ¿no? Recuerden que tienen que entregarme la siguiente semana, tienen que entregarme el primer curso aprobado. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas hasta ahí. Preguntas. No, ¿ninguna? Doc, ahí decía 400 miligramos intravenoso de hierro, pero decía por mes, decía. Por mes, pero en el caso del hierro sucrosa, el primer hierro que decíamos que cuesta $8, ¿no? El hierro más baratier, sí. Pero en cambio podemos utilizar el otro, el carboximaltosa, ¿no es cierto? Que es un hierro bastante bueno, que tiene unas buenas características, ¿no? Pero claro, el concepto de la lámina, que bien era más el hecho de que si yo tengo niveles adecuados de hierro, no le metas más hierro. Pero si yo tengo niveles bajos de hierro, ahí sí primero un poquito de hierro y luego eritropoyetina. Inclusive ustedes ya cuando vayan pues, a los hospitales ya van a ver ustedes el concepto este de que métele hierro y eritropoyetina al mismo tiempo. O sea, no está mal, porque vamos corrigiendo el hierro y la eritropoyetina al mismo tiempo. El error está en meter solo eritropoyetina y no fijarse en los niveles de hierro. ¿De acuerdo? Ok. Sí, preguntas en relación a la anemia asociada a la enfermedad renal crónica. Facilito, ¿no es cierto? Le hicimos facilito ahorita. Bueno, ya, entonces, descansen, chicos. Ya les mando un documento para que comiencen a leerlo. Es un documento súper actualizado que salió ahora en el 2021. Está súper chévere en relación a la enfermedad renal crónica. No, los PEPA, solo los resumen. Lo que yo quiero que sepan, nada más, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Que sepan que hay 2 riñones suficiente. Ya, muchachos, cuídense mucho. Tengo una pregunta. Claro. Bueno, respecto a la diálisis, a lo de la fístula, después de eso, el paciente, ¿cada cuánto tendría que hacerse controles? ¿Quién me está preguntando? A ver, identifíquese. Yo, perdón. Yo. Jorge, ya. A ver, mensualmente. Si la pregunta es ¿cada cuánto tiene que hacerse controles de la anemia? Mensualmente. Porque si ustedes se fijaron que había un grupo especial, ¿no es cierto?, de pacientes que entraban a diálisis, perdían sangre, otra vez bajaban. Entonces, estos pacientes están muy susceptibles a perder ciertas cantidades de sangre durante la hemodiálisis, ¿no? Si se refería a lo de la anemia. Pero si se refería a los controles que debe tener el paciente de todos sus exámenes de laboratorio, igual casi es
regularmente casi cada mes, con sus cinéticas del hierro que pueden hacerse cada mes o cada 2 meses, dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Porque una vez que entra el paciente en hemodiálisis, es un paciente crónico, un paciente que no va a recuperar. Estamos hablando del crónico, ¿no? El agudo es el que se va a recuperar y a veces no necesita mayor cosa que nada, un apoyo nada más mientras la función renal se va recuperando. Pero el resto, nada, pues el resto de los crónicos son pacientes que se van a quedar hasta que no reciban un trasplante, se van a quedar en hemodiálisis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Jorge? Esa era la pregunta. Sí, bueno, es más, sí, por lo de la fístula que antes yo también decía. Ah, por lo de la fístula. No, Sí. claro, la fístula, pues una vez confeccionada la fístula, vamos por pasos, ¿no? Necesita 8 semanas o 9 semanas de maduración. Bueno, así como llamarlo, la maduración, ¿no? Que sería la arterialización de la fístula, ¿no? Y una vez que está lista la fístula, pues no necesariamente quiere decir que yo lo voy a meter a diálisis al paciente, sino van a ser otras condicionantes. Justo ahora acababa de leer un artículo que me pareció súper buenísimo, que está publicado en un journal de nefrología, que no solo la tasa de filtrado glomerular es la que decide la entrada a diálisis. Por ejemplo, supongamos, Jorge, que tú tienes un paciente que tiene 10 ml minuto, pero este man juega a vóley, sale todavía a farrear en la noche, tiene 2 enamoradas, ¿no es cierto? Entonces está bien, hermano, ¿para qué le vamos a meter a diálisis todavía, no es cierto? Entonces lo que nos vamos a basar en él, posiblemente puede ser, yo que sé, ya tiene anemia, ya no está comiendo, se está hinchando, ya ahí vamos a tomar en cuenta ese tipo de factores de riesgo para meterlo a diálisis. Pero tienes del otro lado un paciente que tiene 18 ml minuto, ¿no es cierto? Estadio 4. Pero este man ya no responde a los diuréticos, ¿no es cierto? Cada vez está más hipertenso. Cada que viene a la consulta, el pobre no le entran ni los zapatos, más hipertenso, más anémico, más urémico, y tú decides hacerle una gasometría arterial. Aquí sí es arterial, porque quieres ver, a ver, definir qué es lo que está pasando. Y te encuentras que el paciente tiene una acidosis metabólica. Entonces, 2 escenarios distintos, ¿no es cierto? Con 2 tasas de filtrado glomerular distintas. Si yo me fijo solo en el valor, en el número mágico de menos de 15 ml minuto, meta a los pacientes a diálisis, no, eso ya se acabó, eso era del antaño, viejo, ya de Pedro Picapiedra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos basamos acá es simplemente en sintomatología también, ¿sí? Si tú tienes un paciente con 18 ml minuto, ojo, pero que no ha cumplido menos de 15 ml minuto, pero está hinchado, ya no come, el pobre man ya ni siquiera duerme, está con prurito, está hipertenso, muy edematoso, poca respuesta a los diuréticos, este es el paciente que tendrá que entrar a diálisis, no por tasa de filtrado glomerular, sino que tendrá que entrar a diálisis un poco más rápido, porque ya tiene mucho más compromiso que el otro que tiene 10 ml minuto y orina bien, no está anémico, está farrero, todo todavía, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo que no vamos a meter a los pacientes, siempre es la pregunta como clásica, y alguna vez si tuvieran algún vecino, amigo, familiar, novio, conocido, amante, lo que sea, debe haberles preguntado, ¿no es cierto? Vean, menos de 15 ml minuto ya le meto a mi mamá o mi abuelo o lo que sea a diálisis. No, hay que ver los síntomas, ¿de acuerdo? Hay que ver los síntomas. Lo mejor es si ya tienes un paciente que va a entrar casi mucho a hemodiálisis, ir hablando de las terapias. Mira, tienes un donante, tienes un hermano, un amigo, lo que sea. Amigo no hay como, sáquense lo que les dije en la cabeza. Nuestra ley ecuatoriana permite donantes aquí en el Ecuador hasta 4º grado de consanguinidad. La esposa y la moza reconocida, no mentiras. Unión libre. Tiene que estar ahí reconocido, tiene que estar bien reconocido bajo juramento y algunas cosas, ¿no? Para que pueda ser donante. O sea, que si tú, por ejemplo, quieres donar a la persona con la que has convivido toda la vida, si no está juramentado, metido en una cosa ahí que te hacen firmar, etcétera, definitivamente no puedes ser donante, ¿de acuerdo? Porque de amigobio no pasas, ¿de acuerdo? Puede ser que le quieras mucho, pero no le puedes dar el riñón. Entonces, nuestra ley hasta ahí permite. En otros países, por ejemplo, tú eres buena gente, vas, donas el riñón. Ustedes deben haber visto en la farándula, ¿no es cierto? Me parece que la Selena Gómez, ¿no es cierto? Creo que Selena, tiene lupus, le donó una amiga, creo, ¿no es cierto? Entonces, sí. Eso pasa en otros países. Aquí nada, pues aquí te vas preso, loco. Sí, yo en mi celular recibo un montón de cosas, dice, soy ni sé qué, no, soy ni sé cuánto, dice, me hace falta plata, doctor. Pueden tomar mis riñones y donar a la persona que esté nada. Yo le contesto a ese man nada que ver. Es preso para el que dice que lo va a hacer y para el que lo está haciendo, ¿de acuerdo? Es por eso que nuestra ley es muy rígida al momento de donar. Entonces, le hablas de la donación. Segundo, le dices, vea, también se puede hacer diálisis peritoneal, hay que poner un catéter y puede hacerse en la casa, con una maquinita en la casa. Perfecto. Inclusive ahora les cuento, yo
Ahora en el hospital adquirimos una tecnología donde desde el celular yo puedo hacer el monitoreo de si el paciente se está haciendo o no se está haciendo diálisis, imagínense. Entonces el paciente no me puede mentir. Y entonces yo veo, me meto al celular, meto una aplicación y automáticamente se conecta, no vía internet, sino con un módem, con Wi-Fi que hablo, yo con GPS, se conecta a la máquina del paciente y me permite saber cómo se está realizando la diálisis en casa. Ya no puede mentir paciente. Sería la segunda opción. Y la tercera, pues que se haga hemodiálisis, ¿no? Que tiene que ir 3 veces por semana a un centro de diálisis para que se conecte 3 o 4 horas para que la sangre sea depurada y retorne nuevamente desintoxicada la sangre, ¿no? Entonces aquí es importante hablarle de los 3 tipos de terapia, pero esos 3 tipos de terapia basados en qué vas a hacer. Supongamos que el paciente dice, no, sabe que yo decidí hemodiálisis. Nada, pues hay que confeccionarse la fístula, porque quiero meterle un catéter al paciente, ¿de acuerdo? Eso está bien cuando uno se emociona, pero a medida que va avanzando, nada, uno tiene que evitar colocar catéteres. Por lo que les acabo de contar, ¿sí? El hecho de utilizar muchos catéteres puede también, no hay que satanizar al catéter tampoco, ¿no? Pero puede causar mayores infecciones. Sí, tengo que evitarme un catéter a buena hora, pero si no, pues habrá que poner para salvar la vida del paciente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esas son las cosas como objetivos, como mensajes que ustedes tienen que tener súper claro, ¿no? Doc. Sí. Una pregunta, ¿la fístula ya es reversible al momento de que al paciente ya le hagan el trasplante? A veces hasta se trombosa, loco, porque el anestesiólogo le toma la presión en el lugar donde está la fístula y termina trombosando en la fístula. No, bromita, sí, pasa eso. Uno se da cuenta y resulta que el anestesiólogo le ha puesto el brazalete de la presión arterial durante las 4 horas de la cirugía. Uno le va a ver, puta, la fístula hace rato, aplasta, se ha quedado trombosada, ¿de acuerdo? No hay que cerrar la fístula, no hay que cerrar. A veces se queda ahí la fístula por buen tiempo, solo se cierra si está dando problemas, por ejemplo. O que la fístula no es que es inocua, ¿no? Puede ser que tú confecciones una fístula arteriovenosa y al rato viene el paciente y dice, doctor, tengo más sed de aire, me canso mucho más. Y ¿desde cuándo? Ah? Me hicieron esta cirugía de la fístula que usted me dijo y ya tengo más dificultades para respirar. Que resulta que posiblemente la fístula le está dando mayor sobrecarga cardíaca al corazón. Porque recuerda que ahora ya no tiene solo que abastecer la parte arterial, ¿no es cierto? Sino tiene que ir por la parte arterial y parte de la sangre también tiene que regresarse a la parte venosa para dilatar una vena grandota. Entonces, en esos casos, a veces es mejor cerrar la fístula, viejo, porque le está dando mucho trabajo cardíaco. ¿De acuerdo? Otra cosa, Doc. Tuve problemas al inicio de la asistencia. Tuve problemas con la computadora. No hay problema, Kevin, no hay problema. Falta, no mentira, ya te pongo. Entonces, nada, chicos, ahí nos hablamos. Ya les mando para que lean un articulillo. Ya, no se olviden de entregarme ya aprobado el curso, ¿no? Nada que tuve problemas con el internet, nada que se van a pedir al vecino y hacen el curso, ¿de acuerdo? Ya, Kevin, ya te pongo en la lista. Sí, Doc. ¿Qué más? Kevin Toapanta también, creo, Doc. No sé si le puso en la nómina. Kevin Toapanta, ya lo vamos a ver. Sí, creo que le puse. Ya Kevin, listo, ya te estoy viendo también, loco. Bueno, pues ahí nos hablamos, chicos. Cuídense, nos hablamos, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, que pase bien. Hasta luego, doctor.